Saludos, ¿cómo están? Espero que muy bien en casa, acompañándonos en esta sesión de la asignatura Historia Primer Grado a través de Aprende en Casa, por televisión y en línea. Soy la maestra María del Rocío Benítez Franco. Para esta sesión nos acompañan las maestras Carmen Pastrana y Adriana Zarco. Por favor, recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta, ya que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás y generamos buenos hábitos de higiene. En esta sesión enfocaremos nuestra mirada en las corrientes artísticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como el expresionismo abstracto, el realismo socialista y el arte pop. Es importante que participen en las actividades planteadas en la sesión. Tengan a la mano su libro de texto, cuaderno u hojas, colores y bolígrafo para registrar las ideas principales, dudas o reflexiones que posteriormente puedan compartir en familia. ¿Listos? ¡Comencemos! En nuestra sección Leer para Conocer, retomaremos un fragmento del texto de Marcela María Villa Escobar, titulado Batallas con Arte, en el cual podemos identificar cómo las expresiones culturales durante la Guerra Fría eran perfectamente identificables, porque resaltaban los principios ideológicos defendidos por cada uno de los bloques, socialista o capitalista. Imágenes de indios en sus faenas y de campesinos en las ciudades, retratos clásicos y escenas de flores y paisaje al mejor estilo de Monet, o incluso bodegones abstractos y noches surrealistas. En las Américas portuguesa e hispana, donde confluían razas, lenguas y culturas tan diferentes entre sí, el arte no podía ser la excepción. Este era el Babel latinoamericano, al que se refería el crítico Rafael Ansúrez en el catálogo de la exposición de pintura mexicana para hablar de un arte que combinaba tantas tendencias y temáticas. Una América Latina donde no existían pautas claras ni unificadas de lo que debía ser el arte y donde confluían discursos de occidentalismo con discursos de lo autóctono. Este mestizaje en cuanto a los discursos oficiales de arte de América Latina de medio siglo llegaba a Colombia y al Museo Nacional en forma de exposiciones temporales, unas preparadas desde Norteamérica donde se apuntaba a resaltar el carácter occidental, libre y moderno del continente, otras fabricadas desde el sur, pero ni siquiera en ellas existía una unicidad estética discursiva. En algunas se resaltaban las iconografías y temáticas propias como la cultura indígena y campesina, y la historia y cultura latinoamericanas. En otras se encontraba el tono en el arte occidental, con sus lenguajes pictóricos y géneros tradicionales. La ambigüedad estética del continente encontraba su razón, claramente en la dispersión de su posición en el conflicto bipolar. A diferencia de un occidente bien conformado alrededor de Estados Unidos e Inglaterra, a diferencia de un oriente socialista cohesionado alrededor de la URSS y de los valores socialistas derivados, América Latina nadó entre una alienación natural con el gigante del norte, desde la de la Organización de Estados Americanos en 1948 y una búsqueda de su particularidad como región tercermundista en el marco del movimiento de los no alineados de mediados de los 50. Este confuso panorama de discurso político, donde no había una claridad sobre qué valores constituían el ethos o carácter latinoamericano durante la Guerra Fría, era el lugar de enunciación de su discurso o falta de discurso artístico y cultural. El mestizaje que se padecía al sur del Río Bravo no era solo cuestión racial o lingüística, era política y en última instancia estética.
Como escuchamos en el texto de la investigadora Marcela Villa, el arte no era un tema secundario durante la Guerra Fría. Era una de las herramientas de propaganda política más importantes, pues resaltaba los aspectos ideológicos del régimen para difundirlos en el resto del mundo, presentando al capitalismo y al socialismo como los únicos modelos posibles de organización social y económica. Ahora nos gustaría compartir con ustedes la siguiente obra. ¿Es un Pollock o así dirían los conocedores? Miren unos segundos la pintura y reflexionen. ¿Qué observan? ¿Encuentran sentido o significado en esta obra? Se titula Convergencia. El autor es Jackson Pollock, pintor estadounidense, representante del expresionismo abstracto. En este estilo se elimina la representación figurativa. Hemos mencionado en distintas sesiones que por medio del arte pictórico, en este caso, el artista manifiesta un mensaje y expresa su sentir y crítica en función de lo que sucede a su alrededor. Entonces, ¿qué quiere decirnos el autor Jackson Pollock? ¿Conocen la técnica que utilizó para hacer esta pintura? O tal vez, ¿conocen el momento histórico en que se creó? ¿Qué relación guarda el arte pictórico con aspectos de la vida social, cultural, política y económica de una nación en un momento determinado? Continuemos para aportar a la respuesta de estos cuestionamientos que, como en la Guerra Fría, hoy detonan nuestra sesión. Recordemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques: el socialismo, encabezado por la URSS, por un lado, y el capitalismo, cuyo máximo representante fueron los Estados Unidos de América. También sabemos que dicho enfrentamiento afectaba absolutamente todos los aspectos de la vida en esas naciones, para bien o para mal. Uno de esos aspectos fue la cultura y el arte, que durante la Guerra Fría encontró expresión en la literatura, la música, la escultura. En esta época destacan dos corrientes pictóricas, cada una representante y promovida por cada bloque hegemónico: el expresionismo abstracto en el capitalista y el realismo socialista en el bloque socialista. Abordemos los conceptos y encontremos las características propias de cada propuesta. Les invitamos a completar la matriz informativa que en sus columnas esboza datos y características importantes de cada tendencia artística. Conforme desarrollemos la sesión, encontrarán la información necesaria para registrar en cada celda. Iniciemos con el expresionismo abstracto. Desde una idea de arte vanguardista que llegó a Estados Unidos de América con la influencia surrealista europea de la década de los 40, nació en Nueva York el movimiento pictórico conocido como expresionismo abstracto. Esta corriente se nutrió de distintos conceptos, pero su significado alude a dos movimientos de arte conocidos como expresionismo y abstraccionismo. El expresionismo surge a finales del siglo XIX. Busca manifestar la experiencia emocional del autor, despreocupándose de la realidad y despertando emociones en el espectador. Por su parte, el abstraccionismo busca sustituir la representación figurativa por un lenguaje con sus propios significados. La forma y el color son elementos primordiales para dotar de libertad a la obra. Entonces, el expresionismo es la trayectoria que continuó el abstraccionismo desde 1940 y tuvo gran trascendencia durante la segunda mitad del siglo XX. Este estilo de la posguerra fue apuntalado desde América. La propuesta le valió a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, ser reconocida como Centro Internacional del Arte, sustituyendo a París en esta categoría. Sus principales características son gran formato y sin límites de cuadratura,
elimina en gran medida la figuración. El uso del color es limitado. Como rasgos distintivos, la angustia y el conflicto. Rechaza los valores estéticos y sociales tradicionales. Por el contrario, evoca en su interior su impulso inconsciente y espontáneo, poco dirigido por la razón. Usa en sus creaciones símbolos y emociones universales. Se ejecuta con dos técnicas: el action painting o pintura de acción, que en su proceso traslada la energía corporal y gestual a la obra que, además, no requiere necesariamente del equipo tradicional de pintura que era el pincel y el caballete, sino que utiliza el chorro o goteo, consiguiendo que la inspiración y la expresión se fusionen en la obra. Entre sus principales exponentes están Jackson Pollock y Willem de Kooning, holandés nacionalizado estadounidense. Recuperemos una frase de Jackson Pollock que nos permite ejemplificar la perspectiva del artista. En el piso es mayor la facilidad, me siento más cerca, me siento parte de la pintura, puesto que de esta manera yo puedo caminar alrededor de ella, trabajar de los 4 lados de la pintura. El color field painting, o pintura de superficie de color, que aplicaba color en formas simples que ocupaban toda la superficie. Uno de sus principales exponentes fue Mark Rothko, quien plasmaba cuadrículas con intensos colores contrastantes, variando el espesor de las capas. De origen judío, emigró junto con su familia a Estados Unidos de América, huyendo de la Rusia zarista. Esto influyó mucho en su obra. Escuchemos una de sus expresiones. Los cosacos se llevaron a los judíos del pueblo hacia los bosques y les hicieron cavar una fosa común. Imaginé esta tumba cuadrada tan claramente que no estaba seguro si realmente la masacre ocurrió durante mi existencia. Siempre estuve atormentado por la imagen de esa tumba y que de alguna manera profunda estaba encerrada en mi obra pictórica. Por su parte, en la Unión Soviética se rechazaban a las vanguardias abstractas, pues se consideraba que éstas eran burguesas, incomprensibles e inútiles. El realismo socialista se impuso mediante la resolución del Comité Central del Partido Comunista sobre la transformación de las organizaciones artísticas y literarias, el 23 de abril de 1932. Dicha política artística oficial del Estado provocó que artistas de tendencia vanguardista migraran a otros países, en específico aquellos en los que se proclamaba la libertad de expresión. Muchos artistas que no tuvieron la oportunidad de emigrar fueron deportados a Siberia. Se solicitaba que los artistas crearan un arte que los trabajadores comprendieran y que exaltaran los valores de igualdad y esfuerzo colectivo. El crítico de arte Alexei Davidov, al servicio del gobierno soviético, dijo: el abstraccionismo es antihumano y hostil a todo lo que es verdaderamente humano. Es el enemigo del realismo, enemigo de arte socialista y en general de todo arte progresista y avanzado. En las artes visuales destacaron las obras de Alexander Gerasimov por haber creado los retratos de los líderes del Partido Comunista. De esta forma, en el arte soviético se evocaban temáticas como el trabajo en la industria, la construcción y la agricultura, la revolución proletaria, la juventud en la cultura y el deporte como semillas de un futuro prometedor. El nuevo hombre era una manifestación constante en la expresión artística visual. Para saber más acerca de esta expresión pictórica, observemos y escuchemos el siguiente video. Esta forma de arte, extraña y de algún modo parodia de sí misma, se esparció por los estados del bloque comunista a cada nación que tenía un culto al líder. De cierta forma, todavía persiste hasta hoy. Decir que es politizado sería quedarse corto. Es arte que solo vive para propósitos políticos. Mientras que en el resto de Europa ocurrían distintas revoluciones artísticas,
el arte en la Unión Soviética se estancó, siendo siempre realista, sin permitir la abstracción, pues la consideraba un elemento propio de la burguesía decadente. Las pinturas no están allí para ser observadas, analizadas, sino para ser leídas sin dejar espacio alguno para la interpretación. El defecto inherente del realismo socialista es que en sí mismo es poco realista. Dice representar la realidad de la Unión Soviética. Sin embargo, aunque los pintores del realismo socialista pintaran paisajes, por ejemplo, abundantes cosechas producidas por alegres granjeros, durante el mismo periodo, la hambruna causaba estragos, matando a millones gracias a la colectivización forzada de la agricultura. El arte, como lo entendemos en Occidente, se aleja de lo prudente y de las normas estéticas. Por esto solo puede existir en una sociedad libre y abierta, y no en una dictadura, pues los dictadores por definición son suspicaces hacia todo aquello que no puedan dictar y controlar. La libertad artística se eliminó en la Unión Soviética. El arte que salía de ella se convirtió en representaciones dictadas, con mensajes literales y obvios que servían para mostrar la supuesta realidad de la URSS. Actualmente, el único país donde se impone esta corriente estética es en Corea del Norte. En la República Popular China, el realismo socialista se puede observar en imágenes idealizadas que promueven el programa espacial o la propaganda oficial. Durante el gobierno de Mao, el realismo socialista se materializaba generalmente en literatura y cuadros que ensalzaban a los trabajadores y a la revolución. Cuando se crea arte con el único propósito de servir y promover una ideología, la realidad se vuelve irrelevante y la fantasía se comienza a celebrar de manera casi satírica. Que te cuenten una historia es apasionante, mientras que te prediquen no provoca más reacciones que la condescendencia. El realismo socialista falla en su intento de crear un discurso propagandístico que no parezca tal. En su versión más ortodoxa, no fue importante en países con otros regímenes políticos, pero ciertas corrientes artísticas tienen analogías con aquel, como el muralismo mexicano de Siqueiros, Rivera y Orozco, caracterizado por un claro compromiso social, una expresa vinculación ideológica con el socialismo y cierto despojamiento de elementos puramente ornamentales o formales en aras de la claridad y eficacia del mensaje social. Pero la práctica de impulsar el desarrollo de este tipo de arte no era exclusiva del gobierno soviético. Ahora se conoce que, mediante la Agencia Central de Inteligencia CIA en Estados Unidos de América, se coordinó y fomentó el financiamiento para promover el expresionismo abstracto estadounidense. Con el argumento de favorecer la libertad de expresión artística, se promovió en el mundo la valoración de estas obras en detrimento del realismo socialista. Junto a banqueros, directores de museos, empresarios de élite y críticos, la CIA financió exposiciones en Europa y América Latina para hacer llegar el discurso de que en Occidente se impulsaba la libertad artística. Tom Braden, dirigente de la CIA en la década de los 50, dijo en una entrevista: Queríamos unir a los artistas, también a los músicos, a los literatos y a todo su público en la batalla para mostrar que, al contrario de la Unión Soviética, Occidente y Estados Unidos en particular eran devotos de la libertad de expresión y de los sucesos del intelecto sin barreras, en cuanto a lo que se puede decir, escribir, pintar, hacer. En la segunda mitad del siglo XX inició un movimiento artístico, el pop art. Richard Hamilton, artista londinense, enfocó su reflexión acerca de la sociedad de consumo y el contexto de las masas, así como la idea del arte fuera de los museos. Contraponía lo popular con lo culto, lo natural con lo artificial, lo figurativo con lo abstracto. Y es que con la prosperidad económica de Estados Unidos de América y el auge de la sociedad de consumo, se fomentó el acceso al arte a través de los medios masivos de comunicación. Una gran influencia de las marcas publicitarias. El diseño industrial y gráfico inspiraban el arte visual para captar los valores de la sociedad de masas.
todo se vuelve producto, incluyendo los comportamientos humanos. Utilizó el lenguaje del cómic, un dibujo lineal basado en fotografías con colores brillantes y artificiales que buscaban hacer manifiesto el estilo de vida americana, próspero y desenfadado. Uno de sus principales exponentes fue Andy Warhol, quien utilizaba medios distintos para la creación de su obra, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, serigrafía, escultura, la música y el cine. ¿Qué pasaba entonces en México con el arte visual? Se produjo una transformación radical desde el enfoque vanguardista, en busca de las raíces de la identidad nacional y la población mexicana. Ejemplo de ello lo encontramos en el movimiento muralista mexicano, cuyos máximos representantes fueron Diego Rivera, Fernando de Leal, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Por su parte, la influencia surrealista se manifestó en Leonora Carrington y Frida Kahlo. Durante la segunda mitad del siglo XX inició una nueva proyección. Los artistas mostraron la posición de América Latina ante todo el mundo, con obras como La Reina Negra, de Alberto Gironella, o el trabajo de Francisco Toledo, quien además fue activista en defensa de la identidad nacional y del patrimonio artístico de su natal Oaxaca. Como podrán darse cuenta, en nuestro territorio confluyeron las tendencias artísticas de ambos bloques. Antes de cerrar nuestra sesión, me gustaría invitarles a conocer el reto de la semana. Deben realizar un cartel refiriéndose a las palabras clave y temas revisados en esta sesión. Recuerden que el cartel es una representación visual que difunde un mensaje, incluyendo texto, imágenes y recursos gráficos variados, tantos como su imaginación pueda crear. En el cartel deben incluir 3 partes básicas: el encabezado o título, el cuerpo o desarrollo del mensaje y la salida o pie, que es el cierre del cartel. Les sugerimos utilizar una medida estándar de 20 por 21 centímetros. Ahora ustedes ya cuentan con elementos para reconocer las corrientes artísticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como el expresionismo abstracto, el realismo socialista y el arte pop. Recuperemos las preguntas detonadoras que guiaron nuestra sesión. ¿Qué quiere decirnos el autor Jackson Pollock con esta obra? ¿Conocen la técnica que utiliza esta pintura? ¿O tal vez conocen el momento histórico en que se creó? ¿Qué relación guarda el arte pictórico con aspectos de la vida social, cultural, política y económica de una nación en un momento determinado? Antes de finalizar, nos gustaría compartir la matriz informativa que compila y organiza la información presentada hoy. Este tema lo podrán consultar en fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.